este video hablaremos sobre varios aspectos de la arquitectura egipcia. En primer lugar, la pirámide de Sócer. Sócer, el segundo faraón de la tercera dinastía, reinó entre los años 2635 y 2615 a.C. Construyó en Sáqqara su recinto funerario, en el que destacó la pirámide escalonada, la primera que se levantó en Egipto. El recinto está formado por un rectángulo de casi 545 metros de largo por 278 de ancho, cerrado por una muralla reforzada con contrafuertes e intervalos regulares. Se accede por una pequeña puerta de apenas 1 metro de ancho, flanqueada por dos torres, que da paso a un pórtico de acceso a una especie de sala techada. En el interior del recinto distinguimos las siguientes partes: la pirámide escalonada, una estructura de 6 escalones de alturas desiguales que alcanzan hasta los 60 metros de alto. Al norte se alcanza a ver el templo funerario, en el primer escalón de la pirámide a sus pies. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar, en primer lugar, entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las tres. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al sur del oeste de la pirámide central, el faraón Mykerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe sin duda a dos factores: su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. Las pirámides de Keops, la mayor de las tres, medía originalmente 440 varas egipcias de un lado y 280 varas de altura. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea perfectamente labrada fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción en El Cairo. La pirámide de Kefren tenía 215 metros de lado y 143 metros de altura, y es la única de las tres que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. En algunos puntos aún es posible apreciar el pulido original. La más pequeña de las tres pirámides, la de Mykerinos, medía 108 metros de lado y 66 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. También le falta el revestimiento original, las 16 primeras hiladas del cual eran de granito. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas, en la que cabrían juntas las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres, y aún así sobraría espacio. Incluyendo el revestimiento, contenía unos 2.300.000 bloques de piedra, que pesaban por término medio unas 2.5 toneladas, aunque las hay de más de 15 toneladas. Hola amigos, mi nombre es Luis Carlos Romero Armenta y vengo a hablarles sobre poblados y casas egipcias. Bueno, el objetivo es que entiendan y se den una idea sobre de cómo eran las casas egipcias en ese tiempo. Antes de hablar de las casas egipcias, tengo que informarles que existían unas casas más antiguas. Estoy hablando de las antiguas metrópolis egipcias de Memphis y Tebas, las cuales pues ya han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado, lo cual no es muy resistente y por lo cual pues no duraban mucho. Bueno, durante el reinado del faraón Aknatón, más o menos en los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, la cual pretendía ser la sede de la revolución religiosa comprendida por Aknatón,
Tras la muerte de él, todas sus casas, bueno, las casas de su reino, edificios, todo lo que construyó fue derrumbado. Mas sin embargo, se consideró volver a reconstruir, pero no todo, sino una casa espaciosa que existía en ese tiempo. La casa contaba con la casa del portero, un jardín cercado con capilla dedicada para su dios Atón. Contaba con sala norte, sala central, sala oeste, sala sur, cada una con diferentes funcionalidades. Tenían un jardín en el centro de la casa, tenían ventanas muy delgadas para los gruesos muros. Ya en torno a la casa principal se organizaban una serie de dependencias que ya eran secundarias, como era tener un granero, un establo, cuarto de carruajes, almacenes. Incluso ahí mismo tenían un pozo para el agua, tenían su cocina, por lo que han escuchado han de pensar que la casa debe ser de alguien importante, y pues sí, estas casas las tenían algunos funcionarios, por ejemplo algún sacerdote del templo, incluso los calígrafos y los artesanos también vivían bien, ya que ellos trabajaban para el templo también. Incluso estos fueron escogidos solo algún número de artistas y se les creó un tipo de espacio donde ellos vivían, ahí en sus casas, llamado actualmente Deir el Madina. Este se encuentra en lo alto del Farallón. Igual eran casas grandes de planta alargada con varias habitaciones, y estas constan de las mismas partes principales de la casa anterior, aunque estas con el tamaño un poco reducido. Estas están de 4 y 6 metros de ancho aproximadamente y de 20 a 25 metros de largo. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Alfredo Chávez Sánchez y yo les voy a hablar un poco sobre la tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad empleada en pleno Alto Egipto, establecida de la capital en Tebas, lo que señalaba el comienzo del imperio medio o tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el despierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo del Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la 11ª dinastía hacia el 2120 a.C. Se cree que en su gran hipsostila, alineada con el eje del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, hubo una pirámide de 21.5 metros, o sea, 70 pies de lado. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Garringo Alexis Gámez Barrios. Yo les vengo a hablar acerca del templo de Amón en Karnak. Para empezar, los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de los centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante de la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también el lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país.
Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura. Esto para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, junto con de administración agrícola, y servían como un granero público y como obradores. También eran escenarios de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación. Cuando había que detener temporalmente las tareas de los campos de labor, el templo de Amón en Karnak, del sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio épico egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir permanencia, convirtiéndose en el lugar más sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Dedicado a Amón en Karnak y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente un paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados del invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplearon varios templos más, incluyendo dedicados a Montu, Nut, Ta y Khonsu, de menor tamaño. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo, por sus menores dimensiones.